adulto mayor. ¿Tenemos cuenta, señor secretario? No, señora presidenta, simplemente la lista de invitados que se ha mandado a los señores senadores, que son el ministro de Justicia, don Hernán Larraín, la jefa de la División Jurídica del Ministerio, doña Jimena Naranjo, el jefe del Departamento de Asesoría y Estudios, don Milton Espinosa, el abogado Paula Recabarren. De Senadis, su directora nacional, María Jimena Rivas, el jefe de gabinete, Francisca Jiménez. Y de Senama, la asesora legislativa Andrea Martínez y el abogado César Ercilla. Además se encuentran presentes el abogado Paulina Silva y doña María Soledad Cisterna. Y quiero agradecerles a todos hoy día, saludarlos, ministros, gracias por acompañarnos, también Jimena, bueno, y especialmente quiero agradecer a María Soledad, a Paula y a Andrea, que han estado trabajando los asesores para poder presentarnos hoy día una propuesta. Acuérdense que nosotros habíamos aprobado en general este proyecto, hicimos en las audiencias, yo creo que un estudio, nos presentaron más que hacerlo nosotros, un estudio detallado, ¿no es cierto? Y la idea era poder trabajar en función de un acuerdo que se hiciera cargo de varias atenciones que existían. Entonces entiendo que la idea es que hoy día nos puedan presentar María Soledad, Paula y Andrea el trabajo que han hecho. Yo antes que darles la palabra a ustedes, sí, no sé si el ministro de Justicia quiere referirse al proyecto o prefiere escuchar primero la presentación. Le doy la palabra. Gracias, presidenta. Junto con saludarlo a usted, aprovecho de saludar a todas las senadoras y senadores que participan en esta reunión, también a quienes están siendo especialmente invitados para este proyecto, tanto del gobierno como personas de la sociedad civil. Nosotros hemos hecho presente nuestra inquietud, nuestra posición en la discusión general que hubo sobre este proyecto, y no sé si tendrá sentido ahora reiterarla. Quizás sea más razonable oír las propuestas que se van a hacer y sobre esa base poder reaccionar para ver cómo, en nuestra opinión, debería seguir adelante este proyecto. Así es que, si le parece, presidenta, mejor oír a doña María Soledad y quienes hayan participado en esta preparación de este trabajo, y luego podremos reaccionar, si le parece. Me parece muy bien. Entonces, les damos la palabra y yo de verdad quiero agradecer el trabajo de la mesa técnica porque he seguido la dedicación, el cariño que le han puesto y yo creo que eso nos va a ayudar, yo creo, a sacar adelante un buen proyecto. No sé ahí cómo están organizadas ustedes, María Soledad, Paula, Andrea, como les dejo la palabra. Ustedes ya conocen nuestra dinámica. Bueno, muy buenas tardes, ministro, directora del Servicio Nacional de la Discapacidad y por supuesto a la presidenta de la Comisión de Adulto Mayor y a todos los presentes. Esta comisión técnica que la constituyen una cantidad de abogados mayor que las tres personas que vamos a exponer ahora, ha realizado desde el 22 de julio, cuando se constituyó, 4 reuniones en las cuales hemos acordado trabajar sobre ideas matrices de un proyecto de ley teniendo en cuenta 3 textos. El primero es un anteproyecto de ley que se elaboró en el ejercicio presidencial anterior, luego la moción parlamentaria actualmente en tramitación y que se refiere a la capacidad jurídica en el caso de personas con discapacidad intelectual, cognitiva y psicosocial. Y en tercer lugar, el proyecto de ley que fue incubado en esta comisión, que se refiere a las personas mayores con deterioro cognitivo y la capacidad de la posibilidad de restringir progresivamente la capacidad jurídica. En base a esto, nos hemos distribuido con las colegas Andrea Montesinos y Paula Silva en 3 partes esta presentación. Yo me abocaré en principio a lo que es las críticas y propiamente al sistema de apoyos que se propone. Entendemos que disponemos desde ahora con 20 minutos, así que trataremos de organizarnos en ese sentido.
En relación a lo que hemos denominado de la cápita de las críticas, se refiere a que desde inicio, tener en cuenta que Chile ratificó la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas, y también en esto podemos agregar la Convención para la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores de OEA, que establecen un sistema de capacidad jurídica idéntico en ambas convenciones, pero quien ha sido el primero es la Convención sobre Derechos de las Personas con Discapacidad, que establece un modelo de derechos humanos para este sector de la población, debido a las exclusiones y discriminaciones anteriores, y entonces nos dice que acá tenemos una persona que presenta deficiencia en los planos físicos, mentales, intelectuales y también en los planos sensoriales, que al interactuar con diversas barreras ve obstaculizada o restringida su participación plena y efectiva en la sociedad. En consecuencia, el tema de la restricción se produce por la interacción con las barreras. Y por lo tanto los estados, que en este momento son 182 los estados ratificantes de la Convención, asumen el tener que eliminar las barreras. De este modo se ha detectado que la mayor barrera para el ejercicio de los derechos y libertades fundamentales de las personas con discapacidad, porque me estoy refiriendo a la CDPD, ha sido precisamente los sistemas de capacidad jurídica existentes en los países. El modelo que establece la Convención tiene por objeto y principio básico el respeto a la dignidad, la autonomía individual, la libertad de tomar las propias decisiones y la independencia de las personas. Y en concordancia a este principio es que se prescribe en el artículo 12 de igual reconocimiento como personal ante la ley, que a todas las personas se reconocerá su capacidad jurídica, y en este sentido todas las personas con discapacidad podrán ejercer su capacidad jurídica en igualdad de condiciones con los demás. Y es allí donde viene la alternativa, ¿no? Que frente a los modelos de sustitución de la voluntad establecido en la mayoría de los códigos civil y ordenamientos jurídicos del mundo, que establecen esa sustitución, se propone un sistema de apoyos y salvaguardias para el ejercicio de la capacidad jurídica. ¿Qué ocurre en Chile? En nuestro país tenemos el artículo 1447 del Código Civil, que, no obstante el artículo 1445 señalar que todas las personas tienen capacidad jurídica, el 1447 señala como absolutamente incapaces a quienes denomina dementes y las personas sordas o sordomudas que no pueden darse a entender claramente. Están los menores adultos, pero en este caso la Comisión ha adoptado la decisión de no referirse al caso del menor adulto, porque es una materia que técnicamente está siendo analizada en otras iniciativas dentro del Parlamento y que tiene otras complejidades técnicas. Por lo tanto, aquí nos referimos a estos dos tipos de discapacidad. Entonces, dementes y sordos o sordos mudos que no pueden darse a entender claramente. En virtud de nuestro sistema jurídico, del Código Civil del año 1855, entonces, estas personas pueden ser declaradas interdictas a través de un procedimiento judicial, y en la resolución decreta, ¿no es cierto?, esta incapacidad absoluta que posibilita el nombramiento de un curador. Y entonces, acá el procedimiento de interdicción significa la incapacidad absoluta de estas personas declarada, y por lo tanto ya no tienen la posibilidad de actuar en la vida jurídica sino a través de representantes, por voluntad sustitutiva, cualquiera sean los actos jurídicos que pudieran realizarse, y si los realizaren directamente, estos actos son nulos absolutamente, ya lo que se ha denominado la muerte civil. Pero a mayor abundamiento, la incapacitación de la persona en el ejercicio de su capacidad jurídica no solamente tiene efectos patrimoniales, sino que
también tiene efecto en el ejercicio de derechos políticos y en otro tipo de decisiones que tienen que ver con la integridad de la persona, incluso con la salud de la persona. Bueno, ahí podríamos extendernos en todo lo que es las psicocirugías invasivas e irreversibles, las esterilizaciones sin consentimiento, las internaciones forzadas, etc. Es por eso que, a juicio de la Comisión, el sistema actual chileno atenta en contra del paradigma que nos señala la Convención y que desecha a su vez el modelo médico asistencialista que ha sido el vigente en nuestro país durante todos estos años. Por lo tanto, la Comisión tiene por acuerdo que en nuestras elaboración e ideas matrices está precisamente el reemplazo del modelo de voluntad sustitutiva por el modelo de voluntad con apoyos y salvaguardias que establece la Convención y que más adelante mis colegas van a pormenorizar en sus detalles. Pero en líneas generales es que el sistema nacional pueda armonizar, sea una reforma integral y armónica de la legislación civil, pero también de otras normas que están vinculadas o relacionadas. En segundo lugar, decir que la Comisión considera que este nuevo modelo debe aplicarse a distintas personas que lo necesiten, y aquí salió en específico el tema de la persona disipadora, que también puede ser declarada interdicta, aunque es un relativamente incapaz, de acuerdo al inciso segundo del artículo 1447. Entonces, bueno, ahí podemos hacer una relación más larga, pero no quiero monopolizar el tiempo. Pero las formas de disipación o el conocido dilapidador de bienes también en cierta manera tiene una situación de discapacidad psicosocial, y que entonces se ve expuesto a una serie de situaciones no deseables en el campo jurídico y que podría requerir estos apoyos. Y se sujetaría a este tipo el nuevo modelo de que hablamos. Yo creo que lo dejaría hasta ahí, y ahora los puntos siguientes, el segundo y tercero, los verá la profesora Andrea Montesinos, y los puntos 5 y 6 los verá Paula Silva. Muchas gracias. Gracias, María Soledad. Andrea. Gracias, Presidenta. Buenas tardes a todos, al ministro, a usted, a los demás integrantes de esta comisión. Me toca referirme a mí a un punto en particular en que trabajamos bastante en la Comisión Técnica a propósito justamente de los medios de apoyo. Es decir, no basta un reconocimiento de la plena capacidad jurídica, sino que se requiere la implementación de un correcto sistema de medios de apoyo, tal como lo han hecho las legislaciones comparadas. De hecho, el artículo 12, número 3, ¿no?, de la Convención dice que los Estados partes deben adoptar las medidas pertinentes para proporcionar acceso a las personas con discapacidad al apoyo que puedan necesitar en el ejercicio de su capacidad jurídica. Por lo tanto, la implementación de los apoyos nos ha llevado bastante trabajo. Ahora, en relación a estos apoyos, la verdad que la mesa técnica ha acordado, que deben ser respetuosos siempre de la voluntad de la persona a la que apoyan, en este caso las personas en situación de discapacidad, o al que lo requiera, porque tal como dijo María Soledad, lo hemos ampliado a aquel que requiera, adulto que requiera un apoyo para la toma de decisiones. Por lo tanto, debe tratarse de medios de apoyo ajustados, pertinentes, no invasivos, respetuosos de la preferencia, ¿no?, de la voluntad de la persona a quien se apoya. En relación con esto, entonces, finalmente proponemos 4 sistemas de apoyo. El primero es el facilitador de hecho, que lo que busca en definitiva es que la persona cuidadora, quien apoya permanentemente a la persona en situación de discapacidad o al que lo requiera, tenga efectivamente ciertas atribuciones de apoyo en la toma de decisiones más bien cotidianas de la persona, ¿no? De hecho, el último Estudio Nacional de Discapacidad muestra el grado de injerencia que tiene el cuidador en el apoyo permanente a las personas que lo requieren, y por lo tanto no hacemos más que formalizar
algo que ya está ocurriendo en hecho, ¿no? Ahora, lo correcto del facilitador de hecho es que efectivamente aparece muy fácil en su implementación porque ya están ayudando, ¿no? Lo que implica en el fondo es un verdadero reconocimiento jurídico a su labor. Otro medio de apoyo que también hemos estimado pertinente en contemplar dice relación con las voluntades anticipadas, es decir, las personas antes de encontrarse en alguna situación de discapacidad o de requerir el apoyo, concurren a una notaría y se le manifiestan en definitiva cuál es el apoyo que ellos requieren, cuál se adapta mejor a las necesidades que ellos eventualmente pueden visualizar, incluso pueden señalar qué persona en definitiva quieren que los apoye cuando se requiera. Esta voluntad anticipada no busca más entonces, ¿no es cierto?, que lograr mantener una voluntad que en algún momento, por alguna otra razón, no va a poder ser manifestada. En tercer término, nosotros estimamos la posibilidad de que haya una solicitud de un facilitador por quien requiere el apoyo. Es decir, aquí quien requiere el apoyo concurre esta vez sí al juez, que en definitiva deberá pronunciarse sobre la procedencia o no del apoyo, si será un tercero, será un familiar, atendida a las condiciones particulares, ¿no? Y cuál será también la intensidad del apoyo. Pero esta solicitud nace directamente del que lo requiere. Y finalmente una solicitud, esta vez de un tercero, ¿no?, de la persona que requiere el apoyo, para que nuevamente el juez sea quien designe a un facilitador, que finalmente será el que otorgará el apoyo. Ahora, la designación de facilitador va a corresponder al juez. Hemos acordado que sea un juez de familia, porque estimamos que es este juez el que tendría las mayores competencias para definir los asuntos que en definitiva se deben traer a colación a propósito justamente del apoyo. Y finalmente, para terminar, en relación a las funciones del facilitador, bueno, hay que definirlas con claridad. La verdad que acá no se trata solo de actos jurídicos, se trata de un apoyo permanente a la toma de decisiones, se trata en definitiva de acompañar una voluntad que requiere, en definitiva, ¿no es cierto?, este apoyo para ejercer sus derechos tal como lo establece la Convención y lo reconocería, ¿no es cierto?, en este caso, nuestro mismo Código Civil. A propósito de eso, se plantea una situación compleja en relación con las personas que de alguna otra forma no se puede construir su voluntad, es decir, sabemos que hay situaciones muy extraordinarias en donde la persona realmente no hay forma de que manifieste su voluntad. Me estoy refiriendo a casos, por ejemplo, de situación de personas que se encuentran en estado de coma. Y frente a eso, bueno, planteamos la idea de que la voluntad se puede de alguna otra manera construir. Todo ser humano, cada uno de nosotros tiene una historia, esa historia puede lograr construir una voluntad, pero aún así cree la Comisión de que hay situaciones muy extraordinarias en que esto no sería posible, y solo en este caso, ¿no es cierto?, aún así respetando la autonomía de todo ser humano, establecemos, ¿no es cierto?, que se debe igualmente reconocer la capacidad jurídica, aun cuando el apoyo acá, claro que será muy intenso, ¿no es cierto?, y en definitiva tratará de construir esta voluntad que resulta muy difícil, ¿no es cierto?, de traer a la vista en una toma de decisión. Eso sería por mi parte. Le doy la palabra a Paula, no sé si ella va a hablar. Muchas gracias, Andrea. Paula. Hola, muy buenas tardes, mucho gusto de estar de nuevo en esta comisión, senadora, señor ministro, señora directora, gusto de verlos. Me corresponde a mí a ir a la parte más práctica de lo que hemos tratado de diseñar. Este es un primer esbozo de lineamientos muy generales de cuáles serían los componentes de un sistema de apoyo a la toma de decisiones que a su vez contemple también salvaguardias. Y hemos visto de la exposición de Andrea de que el sistema de apoyo básicamente, aunque no exclusivamente depende de una tercera persona, en muchos casos es la existencia de un facilitador el mecanismo de apoyo para la toma de decisiones de muchas personas. Entonces hemos revisado cuáles serían los requisitos para este sistema de apoyo a través de facilitadores.
Los facilitadores vendrían a ser las personas que reemplazarían a los curadores, pero es súper relevante tener presente de que la labor de un facilitador no tiene nada que ver con la labor de un curador. Un facilitador es alguien que acompaña a la toma de decisiones de un tercero, de la persona al que está apoyando y ayudando y asistiendo, tal vez mediando, pero no toma decisiones en su representación, no las toma por sí, las toma con la otra persona, acompañando a la otra persona, o la otra persona toma las decisiones, la persona que lo requiere. Normalmente el primero llamado a ser facilitador van a ser los familiares, que es la red de apoyo más directa de la mayoría de las personas que tienen discapacidad, o las personas mayores también en este caso, o aquellos que requieran, como hemos visto en este sistema amplio, de apoyo. Como vimos en el sistema propuesto por Andrea, cuando sea la propia persona que requiera de apoyo, esa propia persona puede proponer a quien le brinde el apoyo, y normalmente eso recaerá, como les decía, en familiares, pero también, en segundo lugar, puede recaer en personas de su confianza. Y lo que es dable señalar es que no necesariamente puede ser un facilitador, pueden ser varios facilitadores para distintos tipos de decisiones. A lo mejor una amiga acompaña en decisiones médicas, y un tío que sabe más porque cree la persona que sabe más de dinero, lo puede acompañar en la toma de decisiones patrimoniales. Pero esa es la figura de la confianza la que es relevante. Y para el tercer tipo de facilitadores que hemos vislumbrado, que es la parte más institucional, digamos, es para los casos en que el juez tenga que nombrar un facilitador y la persona no cuente con esta red de apoyo propia. Y hemos visto que para ello sería dable o sería deseable contar con un registro nacional, un registro de facilitadores donde pudieran inscribirse personas naturales o jurídicas que quisieran desempeñarse en este tipo de cargo, y ese registro tener unos ciertos requisitos para poder registrarse allí, y básicamente la idoneidad en el cargo. Y se ha considerado necesario, ¿cómo se llama?, proponer cuáles serían esos requisitos de idoneidad, que básicamente, y así a primera, este viene del proyecto de ley que está en el Ministerio de Justicia, proyecto de ley del año 2014 o 2016, el anteproyecto de ley, y no podrían ser facilitadores quienes hayan sido removidos de los cargos por haber influido indebidamente o extralimitado en sus funciones. No podrían ser facilitadores aquellos padres que descuiden, ¿no es cierto?, que no hayan brindado el apoyo moral o material o afectivo a sus hijos, y tampoco podrían ser facilitadores a quienes que hayan sido condenados por violencia intrafamiliar o tengan inhabilitación para ejercer cargos en ámbitos educacionales o respecto de niños, niñas y adolescentes, porque eso de alguna manera armoniza la legislación nacional. Es muy importante tener presente que dentro del modelo de salvaguardia, digamos, el ejercicio de las labores del facilitador, que no es reemplazar la voluntad de la persona, no es sustituirlo, sino que acompañarlo, es una función reglada, una función supervisada y controlada, porque el ejercicio de esta tarea tiene un límite en el tiempo. Y así se resguardan entre otras cosas, el conflicto de intereses que pudieran surgir entre las facilitador y facilitado, y las influencias indebidas, que son temas que la Convención se preocupa especialmente en señalar. Ahora bien, hemos dicho que se requiere este registro de facilitadores, pero también hemos visto que se requiere de otra medida de publicidad y que serviría para hacer efectivas las salvaguardas, que es un registro de los apoyos. O sea, toda persona a la cual se le establezca un sistema de apoyo, este sistema de apoyos debería ir a un registro público, lo cual tiene dos razones o dos fundamentaciones. Uno, la necesaria publicidad para efectos de seguridad en el tráfico jurídico, que es la otra parte, digamos, la otra cara de la moneda del ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad. No queremos que las personas con discapacidad dejen en el fondo, en el hecho, en la práctica, se vean inhibidos de ejercer su capacidad jurídica porque nadie quiere contratar con ellos, porque no hay certeza o seguridad en ellos. Es algo que hemos visualizado. Pero también como salvaguarda saber quién está ejerciendo el apoyo y en qué consisten los apoyos. Y por lo tanto hemos visto que se requiere este registro.
Este es un tema que no sabemos dónde debería estar radicado. Se discutió en la comisión si debería estar en el registro civil, a muchos no les gusta, o algunos creen que más bien debiera estar en el Ministerio de Justicia, radicado en la Subsecretaría de Derechos Humanos, porque todo este sistema está pensado en el ejercicio de derechos, digamos. Las personas necesitan un sistema de apoyo para ejercer su derecho, es una materia que está abierta, obviamente requiere de financiamiento. Estamos, señor ministro, uno de los temas más conscientes que estamos en la materia es que un proyecto de ley de esta naturaleza requiere el apoyo del Ejecutivo porque es un sistema que se ha diseñado, o requiere mucho afinamiento, pero se diseña para permitir el ejercicio de derechos de las personas en igualdad de condiciones, y para eso se requiere financiamiento, una provisión de parte del Estado. Y ya que estamos hablando de plata, aquí hay un tema que no es menor en el sistema, y también lo hemos empezado a discutir, y es cómo financiar, o cómo, de cargo de quién tiene que ser, si tiene que ser un cargo remunerado, si no tiene que ser un cargo remunerado, qué es lo que ocurre. Y hemos visto que la persona con discapacidad o la persona mayor no debiera tener que pagar ella por la provisión de un sistema de apoyo. O sea, distinto si va a la notaría y suscribe una escritura pública, pero el sistema registral o la designación de un facilitador no debiera tener costos, porque nuevamente esto se fundamenta en un ejercicio de derechos y de derechos fundamentales, y por lo tanto todo el sistema de provisión de facilitadores debiera tener financiamiento estatal, y a su vez la remuneración de los facilitadores es una materia de otro costal, y no debiera ser. Hoy en día los curadores pueden o no ser remunerados, al igual que los mandatarios pueden o no ser remunerados, pero no queremos que se confunda el ejercicio de la facilitación en la toma de decisiones con un mandato, porque es distinta la naturaleza y no queremos que se desvirtúe en ese sentido, y esa es una materia que tenemos que resolver. Si el facilitador fuera provisto por el Estado del registro, se ha planteado que si fueran remunerados debieran ser de cargo del Estado, o yo planteo, esto es harina de mi costal, perdón, que debiéramos pensar en un sistema de que, no sé, a través de donaciones, lo planteo, pero no es algo que tengamos acuerdo todavía, pero es una materia que tenemos que ver. Hasta ahí es donde vamos, senadora. El presidente, ese es el marco muy general. Si tienen dudas, podremos mejor abordarlo a través de preguntas. No sé si María Soledad quiere complementar algo para cerrar, o Andrea. Muchas gracias. Bueno, yo quisiera complementar diciendo que en los países, solamente mirando a los países de la región, Argentina fue el primero que avanzó en esto. Como fue el primero, a mi juicio muy personal, no es el más perfecto, pero sí ha trabajado mucho ya y tiene efectos concretos de las medidas con el cambio legislativo, pero tenemos a Colombia, tenemos a Costa Rica, y quisiera decir que Perú hoy día en la región es el sistema legal más avanzado, porque es el último que ha sido ejecutado y elaborado. Por lo mismo, desde mi punto de vista, Chile tiene la posibilidad única de poder hacer un sistema aún mejor, porque ya tenemos la legislación comparada y podemos entonces elaborar la mejor reforma jurídica para el tema de la capacidad jurídica. Y también decir que el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, al cual Chile sometió su informe inicial de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad en el año 2016, señaló expresamente que era relevante que Chile pudiera armonizar su legislación mediante este cambio de los sistemas de la capacidad jurídica, del sistema sustitutivo de voluntad al sistema de voluntad con apoyos y salvaguardia, basado bastante en lo que ya comentamos. Eso, muchas gracias. Muchas gracias a las tres, además un lujo de equipo acá, a las tres grandes profesoras, por su trabajo, y me encanta la invitación de María Soledad, de aprender de las otras experiencias para hacerlo mejor, ¿no? Y creo que ese es el ánimo en que estamos abordando esta discusión.
la idea de que nos presentaran esta suerte como estado de avance es justamente el poder ir afinando, viendo consultas que nos permitan pasar a una etapa más de elaboración del texto, ¿no es cierto?, pero que pudieran hacernos un reporte intermedio. Yo les compartí a los colegas y le pedí también a la secretaría, ¿no es cierto, Mabel, que les pueda reenviar la minuta que armaron. Se la envié también al ministro, y de Jimena no tengo el teléfono, sino te la envío por WhatsApp, ¿ya? Pero para que la puedan tener, y abro ahora un espacio de consulta, independiente de que sobre eso se puedan hacer otros aportes más allá de esta sesión. Dejo abierta la palabra. Ministro. Gracias, presidenta. Bueno, quizás todavía puede ser muy prematuro tener una opinión respecto a este informe que estamos recién oyendo. Habíamos visto una minuta y ahora tenemos el texto, y entiendo, como usted ha dicho, presidenta, que se trata de una información a mitad de camino del informe, que es una primera entrega del estado de avance de este proyecto. A nosotros el proyecto, como se ha señalado respecto del punto de vista de su objetivo central, de introducir una suerte de gradualidad en los estados de capacidad jurídica, nos parece razonable. Una gradualidad que vaya vinculada al deterioro de la capacidad cognitiva de los adultos mayores que las padecen. Ahora, y ese objetivo nos parece, desde luego, muy razonable. Quizás surge una primera inquietud porque el proyecto, al terminar con esta disposición, el artículo 1447, en definitiva lo que hace no es solamente referirse a la situación de deterioro gradual de la capacidad cognitiva de los adultos mayores, sino que termina con todas las diferenciaciones que hay, eliminando la situación de como se dice, dementes, impúberes, sordos, sordomudos, que no se pueden dar a entender claramente, que es una regla más general, y los convierte a todos en capaces, lo cual genera una cierta situación de incerteza jurídica que puede darse y que no me parece, por los antecedentes que hemos conocido, que está debidamente estructurada, porque es distinto verlo desde la perspectiva del deterioro cognitivo de un adulto mayor, pero hay otras situaciones que son complejas. Hay adultos mayores que están lúcidos hasta el día que se mueren, ¿no? Y hay otros que se van deteriorando gradualmente, pero también hay personas que no son adultos mayores que también tienen deterioro cognitivo, y por lo tanto hay situaciones distintas que me parecen deben recogerse en este análisis. Enseguida, aquí es muy importante admitir que también existe la situación que hoy día se ve, porque la figura de demente a que se refiere en el código se asimila a la de la demencia severa. Esa ha sido la comprensión que ha tenido el desarrollo jurisprudencial y dogmático de ese concepto, porque de lo contrario, si lo aplicamos a las categorías de las definiciones que la ciencia y la medicina le han dado, se circunscribiría a una de las dificultades o deterioros mentales que puede sufrir una persona. Por lo tanto, queda ahí la duda. ¿Qué pasa en este estado de situación que debe ser admitido como tal y que genera ya no una situación de facilitadores o de gradualidad? Pareciera que se excluye esa posición. Creo que es importante revisarla. Después está quizás lo más medular, que es la definición de los grados, ¿no? Si vamos a establecer que hay grados de capacidad, por así decirlo, es muy importante tratar de definir cómo llegamos a eso, ¿no? Conocemos otro proyecto, el del diputado Luciano Cruzcoque, que ha revisado este tema y que genera una respuesta y una solución a este tema, y creo que habría que desarrollarla más, ¿no? Un rol probablemente de carácter judicial,
con reglas más precisas que ayuden a definir cómo se avanza. Y luego, el otro tema que es bastante complejo es el tema de los facilitadores, ¿no? Porque hay que ver cómo se determina. Se decía que aquí podían ser varios. No está claro si son ad honorem o si son pagados. Si acaso tiene que tener el Estado un rol en esa parte. Me refiero al financiamiento de aquellos que no puedan ser financiados por las propias personas que sufren esta situación. Después se habla de un registro. ¿Cómo se registran? Las personas pueden voluntariamente registrarse y ser parte de este registro, o si alguien quiere designar a alguien que no está en el registro, tiene esa persona que ir a registrarse para que pueda actuar como facilitador. Hay una complejidad en este tema que no sé cómo está resuelto, porque, repito, estamos recién conociendo el tema. Hay también la inquietud, porque me parece que en la minuta se hablaba de que un tercero podía solicitar la designación judicial de un facilitador. Entonces estamos entregando también a otros la posibilidad de intervenir en este proceso. Ya no es la persona, sino que un tercero, que puede ser un tercero cualquiera. Y la existencia del registro también nos deja varias incógnitas, aparte de que, en general, si hay facilitadores o costos que están asociados a los facilitadores que son de carácter del Estado, como se decía por algunos de los que presentó este informe. Y la existencia del registro, esté en este ministerio o esté en el Ministerio de Desarrollo Social, que me parece es donde está hoy día el servicio que atiende a las personas en situación de discapacidad, también abriría una alternativa en eso, pero igual genera niveles de gastos que no sé cuántos se han estudiado. Yo, a pesar de haber sido mucho tiempo parlamentario y estar vinculado mucho a los temas legislativos, no había calculado la dimensión en la vida del Estado de Chile de la DIPRES, léase el Ministerio de Hacienda. Es mucho mayor y más difícil de lo que nadie puede imaginar. En consecuencia, todo esto requiere de una elaboración bastante concreta, no solamente despejar las figuras, por así decirlo, conceptuales y las categorías y las distintas preguntas que surgen a propósito de este informe, sino que también si se requiere de apoyo estatal, no solamente se requiere de una iniciativa exclusiva, sino que también de una dimensión bastante precisa y exacta de qué se trata, de lo que estamos hablando en términos de recursos fiscales para esta finalidad. Nosotros no hemos conversado de este tema con el Ministerio de Desarrollo Social, que probablemente también debe tener una opinión o una inquietud sobre esta materia. Pero creo que estamos en la urgencia de, por un lado, precisar bien cómo estamos cambiando un sistema de discapacidad o de incapacidad como la que está establecida en el 1446, 1447, en fin, los artículos del título segundo, del libro cuarto, sino que cómo viene la mano. No me queda enteramente claro por las distintas inquietudes que hemos insinuado en esta presentación y en otras. Y luego, cómo se estructura este sistema en grados, facilitadores y registros, que son las tres variables que abre este proyecto, que yo comparto la voluntad y sé del trabajo que se está haciendo en muchas partes. Hemos oído más de alguna vez a María Soledad en su cruzada por este trabajo y sabemos que apunta en una dirección muy seria. Pero es muy complejo hacer una transformación de las capacidades jurídicas en una forma tan imprecisa. Y quizás todavía necesitemos darle más vueltas con manos expertas que nos ayuden a dilucidar estas y otras preguntas que van surgiendo del conocimiento de este proceso y de su estado de avance. Gracias, Presidenta. Gracias, ministro. No sé si de parte de los colegas hay alguna cosa. Y después el senador Sandoval.
Sí, no, muy breve, Presidenta, solamente para agradecer y felicitar la exposición de la profesora, como le llama usted. Ha sido muy clara digámoslo, las exposiciones que ellos nos han hecho. Y con respecto a lo que dice el señor ministro de Justicia, evidentemente este no es un tema fácil. Y, y no porque sea difícil, no tenemos que abordarlo. Me gustó mucho lo que dijo la señora María Soledad, que estamos haciendo un proyecto a lo mejor que nos va a costar menos que en otros países, porque efectivamente tenemos las comparaciones y tenemos que hacer una legislación que vaya acorde con los tiempos que estamos viviendo y no cometiendo los errores que se pueden haber cometido en legislaciones de otros países. Pero encontrándole la razón al ministro de Justicia, creo que es un desafío mayor que tenemos y hay que ponerle el hombro. Ahí los que están en DIPRE y en Hacienda sabrán por qué están ahí. ¿Ah? A ellos les corresponderá hacer todos los estudios pertinentes. Pero agradecerles, la verdad, muy, muy clarísimas las exposiciones. Gracias, senador Quintero. Senador Sandoval. Sí, igualmente, primero que nada, saludar a este equipo técnico que se conformó por varias personas. Todos nuestros asesores también estuvieron trabajando con este grupo para llegar a una propuesta. Por cierto, también saludar a nuestro ministro ahí de Justicia, un saludo cariñoso para él. Y ¿cómo se llama? En realidad este proyecto, a medida que uno se va metiendo en el contexto del tema, se va complicando y se van haciendo cada vez más complejas los enfoques. Y pareciera ser que cada vez estamos cayendo más en una disposición y una voluntad de involucrar más activamente, efectivamente, aquí al Ejecutivo, porque aquí, en este análisis, ¿verdad?, surgen ideas que efectivamente crean institucionalidad nueva, se crean instancias que involucran, evidentemente, recurrir a algunos financiamientos, se crea este registro de facilitadores y registros de apoyo, se crea, ¿verdad?, una serie de figuras nuevas que evidentemente van generando requerimientos. Lo otro, sí creo que, como bien dice el senador Quintero, creo, ministro, que hay que hacerse cargo de esta realidad. O sea, nuestro país está transitando en un proceso de envejecimiento progresivo. Este es un tema cada vez más fuerte que viene, y así lo indican todos los estudios habidos y por haber en lo que va a significar el impacto y cuánto más vamos a tener nosotros, ¿verdad?, de población en esta condición. Y desgraciadamente, como decía el presidente, a veces con los años no siempre todo es de dulce, sino que muchas veces está compatibilizado, él llamaba estos los 4 jinetes, el tema de la pobreza, la soledad, la salud y el abandono. Y desgraciadamente es una realidad que en nuestro país, ministro, está surgiendo a diario y lo vemos en diferentes esquemas de adultos mayores en una condición de abandono y de precariedad. Incluso más, fíjese, en el marco de la pandemia, si nos vamos a las cifras respecto de los suicidios, la inmensa mayoría de ellos son precisamente adultos mayores que se han encontrado en una condición de soledad extrema, donde han tenido que enfrentar una condición en una realidad de precariedad muy grande y que socialmente tenemos que necesariamente ver la forma de resolver. Y desgraciadamente, como dice el dicho, son re pocas cosas las que se pueden comprar sin plata, y esto yo creo que más allá de los costos, creo que amerita, desde todo punto de vista, desde el punto de vista de responsabilidad social, y esta comisión, ministro, se creó precisamente para poner en el Congreso el debate de una realidad que hasta ahora creíamos nosotros que el debate en torno a las temáticas de adulto mayor, incluso más, todavía es débil, fíjese. A pesar de todos los esfuerzos, Senama ya cumplió su objetivo y ya tocó techo desde el punto institucional, ya tocó techo, ya Senama no puede hacer más, salvo lo que está haciendo hoy en día, repartir, llamar a unos concursos, ¿verdad?, tratar de tener una imagen y tener una visión. Senama necesariamente, y aquí le quiero señalar, ministro, y aprovechando que está en esta reunión, porque ahí está también Carolina, con quien fuimos miembros creamos la Comisión del Adulto Mayor en la Cámara de Diputados, y en esa comisión concluimos un informe final, y ese informe final, fíjese, señala 3 materias, si mal no recuerdo. 1, el tema de una política nacional proactiva y permanente respecto de los planes y programas en torno a las temáticas del adulto mayor, cosa que a veces nos cuesta obtener desde el Senama una información más
en esa línea. Yo no sé si en todos estos miembros que están presentes en esta audiencia, está gente de Senama. Senama debería estar en todas, en realidad, ¿ya? Lo segundo, de este tema se hablaba también de la ley integral del adulto mayor. Una ley que estamos esperando, ¿verdad? Hay un anuncio que estamos esperando que sea. Y esta ley no es solamente de marco general respecto del adulto mayor, sino que esta ley va a suponer también un cambio de paradigma absoluto de la forma como nosotros vemos la situación de los adultos mayores en nuestro país, que es la ley integral. Y lo tercero es una reingeniería institucional del Senama. Senama ya no da para más y tenemos que cambiar. Y por lo tanto surgen estas inquietudes de una realidad que lo vemos permanentemente, donde se requiere, y esto es una iniciativa que plantea aquí el senador Rabindranath Quintero precisamente, de cómo hacemos, ¿verdad?, que este deterioro progresivo no se transforme al final, ¿verdad?, en un drama o en un abuso, que es lo que hoy día pasa por lo demás cotidianamente en todos lados. Y yo solamente una sola salvedad, Presidenta, a nuestro equipo, ahí a María Soledad, a Andrea Montesino, hicieron mención, ¿verdad?, a la convención de los derechos, la convención respecto del tema de la discapacidad, sino que también, por favor, hagamos fuerte mención, porque también nos tocó mucho a nosotros trabajar en ese tema, en que el país ratifique la Convención de los Derechos Humanos, ¿verdad?, de las personas mayores, que también hay conceptualizaciones respecto de este mismo tema. Pero creo, Presidenta, por su intermedio, ministro, de que los adultos mayores, la temática de los adultos mayores, tenemos que hacer un giro sustantivo. A lo mejor quizá habría que revisar, no sé, qué viene la ley integral respecto a este tema, porque no hemos logrado todavía entrar en el detalle por parte del Ejecutivo en relación a este tema. Quizás habría que revisarlo, quizás habría que ponerlo en sintonía, pero creo, ministro, que estos son los proyectos que nacen fundamentalmente porque hay una constatación de falencia, hay una constatación de una ausencia de una institucionalidad, hay una constatación del surgimiento además de muchos abusos que es necesario hacerse cargo. Yo creo que como Estado, para no hablar de gobierno, ministro, tenemos que echar mano a lo que sea necesario, y los problemas que nos pongan este tipo de iniciativas, vamos a tener que buscarle los espacios. Muchas gracias, Presidente. Gracias, senador Sandoval. El senador Chaguán tiene la palabra. Primero, saludar al ministro, por supuesto, que hoy día nos acompaña, saludar a todos los especialistas que han estado siguiendo el debate, a los colegas. Primero, valorar esta mesa técnica que se ha constituido, que ha logrado avanzar en un tema que yo diría que es pionero, limitar la capacidad de ejercicio de los adultos mayores con problemas cognitivos. Por supuesto que es una dificultad y hay que ser muy cuidadosos. Por eso es tan importante que que es una legislación de vanguardia, también entienda que frente a una proyección de la expectativa de vida, donde vamos a tener cada vez una sociedad más mayor, perdónenme la expresión, cada vez más adulta mayor. La adulta mayor no me gusta usar la expresión misma, pero cada vez con una mayor expectativa de vida, por supuesto que involucra desafíos de esta envergadura. Y en ese contexto, esta comisión, ministro, ha logrado agrupar todos los proyectos que buscan mejorar la calidad de vida de las personas mayores. Yo quiero destacar en forma muy importante el esfuerzo de David Sandoval para crear la cuarta edad, que nos permite a su vez focalizar las políticas de adulto mayor para los 430.000 personas sobre 80 años en Chile, y eso también puede significar en definitiva la posibilidad de generar foco, fuerza en aquello. Lo que está haciendo el Senama en este tiempo de crisis, el Senama era una institución coordinadora y se ha transformado en una institución ejecutora. Y ciertamente esto sabemos que no depende de su ministerio, pero ciertamente directamente también del Ministerio de Desarrollo Social en forma muy relevante, y por tanto hay que poner foco en la próxima discusión de la ley de presupuesto para poder darle músculo, porque de lo contrario estamos perdiendo una capacidad importante. Viene también otro tema que yo diría que es relevante y que dice relación también con la situación de los adultos mayores y particularmente su salud mental. Este también es un tema que nosotros hemos planteado con mucha fuerza. Hay una comisión asesora presidencial que estamos trabajando junto con Carolina Goich en ese sentido. Y los adultos mayores que sufren hoy día de soledad, de abandono, por supuesto que hay una situación de la cual hay que hacerse cargo. Las
cifras de suicidio en adultos mayores. Es un tema completamente invisibilizado en la sociedad chilena. Somos el segundo país de América Latina con mayores índices de suicidio en adulto mayor, que dice relación también con la cultura del abandono. Y es una práctica, es producto de una sociedad también que abandona a sus personas mayores. En su cartera, ministro, el tema del reglamento penitenciario, también es un tema en el que algún minuto hay que abordarlo para poder articular justamente esa normativa con las convenciones internacionales ratificadas por Chile que se encuentran vigentes sobre personas mayores. También es un tema. O las personas que tienen problemas cognitivos y que están privados de libertad. Desde eso hasta los temas, yo diría, de fondo que dicen relación con aportar en dar condiciones para el desarrollo de esa expectativa de vida que se ha ido generando en nuestro país. Esto también va a tener desafíos también complejos desde el punto de vista de la reforma previsional. Estamos trabajando con Karina Goch, con David Sandoval, el tema de la reforma previsional, hay que hacerse cargo también del tema. Entonces, pero para ir derecho al grano, este es un proyecto que es pionero, que tiene efectivamente, ofrece la potencialidad de hacerse cargo de una realidad. Recibimos todos los días denuncias de compraventa de inmuebles de adultos mayores, supuestamente porque fueron a una notaría o un mandato firmado para el cobro de una pensión, y por tanto este es un tema del cual hay que hacerse cargo, la capacidad efectivamente de ejercicio. Pero también hay que tener la suficiente claridad de no estar afectando a una población que son mayoritaria en el mediano plazo en nuestro país. Así que felicitar a la Comisión Técnica, decirle que estamos comprometidos, entendiendo que esta es una legislación que hay que ponerle mucho ojo y hay que ser muy cuidadoso. Es necesaria, pero hay que tomarla también con todos los resguardos necesarios. Así que agradecer a la Comisión Técnica que ha estado trabajando. Hemos revisado los acuerdos y me parece que son sustantivos. Gracias, senador Chaguán. Bueno, yo entiendo que la idea de la Comisión Técnica es que ustedes puedan seguir trabajando y nos entreguen un informe final, que es una propuesta más bien ya de indicación sustitutiva, que propone un sistema de capacidad jurídica basado más bien en apoyos, que un poco en esa es la línea en que va. Yo me atrevo aquí a comprometer al ministro, porque yo creo que todos estamos súper conscientes de la dificultad del tema, de lo difícil de abordarlo, pero también de la necesidad de hacerlo. La moción del diputado, que también la han tenido a la vista, anteproyectos que se han trabajado tal cual como nos planteó María Soledad, o sea, ha habido más de un intento y sería súper bueno que se pudiera comprometer el Ejecutivo también en esto, en el ánimo de generar una propuesta que sea la más, que nos compensa a todos, ¿no es cierto? Y desafíos complejos requieren del máximo de miradas, así que yo quiero valorar, ministro, el que esté hoy día con nosotros en esta sesión y que invitarlo nomás, pues que su equipo técnico aquí también aporte desde su sabiduría para enfrentar el tema. Presidenta, y felicitar también el trabajo que ha hecho Jimena Rivas, que ha sido un tremendo trabajo técnico. La iba a mencionar, porque el ministro Hernán Larraín se lleva todos los mensajes para su colega, la ministra Rubilar ahora, porque en rigor es a ella quien le corresponde, pero yo sé que en esto Jimena y además el Senado también tiene una preocupación real de cómo avanzamos, y muchas veces nosotros lo sabemos, el ministro también fue parlamentario, en la agenda legislativa están las cosas más vistosas y más urgentes, que parecen como más apremiantes, pero yo creo que aquí hay una realidad que también apremia, pero no está en el tapete. Entonces, si podemos contribuir a un texto y a una propuesta que genere seguridad y certezas, que permita avanzar, yo creo que es una contribución relevante. Así que yo quiero reiterarle el agradecimiento al equipo técnico acá, no solo a nuestros profesores, sino también a nuestros asesores, han hecho un súper buen trabajo, y el ministro veo que está levantando la mano, así que le damos la palabra antes de cerrar la sesión. Gracias, presidente. Muy breve. Yo creo que con este informe que hemos conocido hoy día nos permite tener más claridad de cómo ha sido la evolución de esta iniciativa. Y desde el punto de vista del Ejecutivo, yo no puedo asumir la representación de todo el Ejecutivo, pero sí puedo
coordinarme con el Ministerio de Desarrollo Social, tanto con Senama como con Senadi, y en general con la SECPRES. Todavía no quiero incorporar a la DIPRES porque primero hay que tener un poco las ideas más claras, más decantadas, y poder hacer presente una mirada más global del Ejecutivo sobre este informe y sobre por dónde vemos nosotros debería avanzarse en la precisión. Yo quiero, Presidenta y integrantes de esta comisión, quiero transmitirles que nosotros compartimos esa inquietud. Aquí en este ministerio nos toca una agenda muy intensa en muchas áreas que no son siempre las de la primera fila, como se dice hoy día. No son las más glamorosas, ni las más populares, ni las que se hablan en la calle, pero son muy, muy importantes y necesarias para el país, para mucha gente. Y lo que ustedes hacen por el adulto mayor es muy importante. Yo conozco a algunos de ustedes preocupados por esto, como David Sandoval, que desde que era diputado, que lo veo en esto, también a Pancho Chaguán, a Rabín, a ustedes, desde luego, a Jimena la conozco menos, pero veo que está también involucrada en esto. Así que yo sé que los senadores y senadoras están muy comprometidos en este tema, y es bonito el punto, a ver si podemos realmente hacer algo bien. Yo siempre tengo, quizás de formación profesional, un respeto demasiado grande por Andrés Bello, entonces me cuesta siempre avanzar en estos pasos que generan cambios muy radicales sin tener la certeza de que lo que vamos a hacer realmente es lo que necesitamos hacer. Así que vamos a cooperar desde el Ejecutivo tratando de coordinar nuestros esfuerzos y aportar para ver si podemos dar con una solución que sea buena y satisfactoria para el fin que ustedes persiguen. Sí. Paula me pide la palabra, pero antes de dártela, yo creo que sería bueno el como darles un tiempo, ministro, para hacer esas observaciones para que pueda continuar el equipo técnico. En eso básicamente para su programación. No sé si es de aquí a la próxima semana, si eso es posible o si requieren un poquito de tiempo más, pero para que puedan pasar a la siguiente etapa para obtener las observaciones que hagan no solamente el Ministerio de Justicia, sino también de otros ministerios que están relacionados. Paula. Gracias, presidente. Muy cortita. No sé si voy que me dejó inquieto el ministro, porque la mirada del ministro es una mirada muy clásica respecto de la capacidad jurídica de las personas con discapacidad y los adultos mayores que van perdiendo sus facultades cognitivas. Y resulta que lo que todos nosotros aprendimos en la Escuela de Derecho hace 10, 20, 30, 40 años no tiene nada que ver con el paradigma actual. El paradigma del Código Civil respecto a las personas de los dementes era un paradigma de protección absoluta. Y bajo la mirada actual y el avance que tiene la educación de las personas con discapacidad, sobre todo intelectual, y las personas que tienen discapacidad, y los tratamientos médicos y las posibilidades de vida de las personas con discapacidad mental, los llevan a una participación social que en la época de Andrés Bello o hace 30 años atrás eran impensables. Y el Código Civil, en los términos que está concebido, en aras a la protección, anulaba a las personas. Y hoy en día las personas con discapacidad, al igual que los niños, ha habido una evolución, las mujeres casadas, en fin, ha habido una evolución permanente en esta materia, son sujetos de derecho y son personas que deben ser consideradas capaces de tener el control de su vida y sobre todo aquellas materias que les son relevantes a cada una de las personas. Entonces, lo que hay que tener súper claro hoy en día es que el paradigma cambió, ya no estamos hablando de protección, sino que estamos hablando de garantizar autonomía. ¿Cómo garantizamos autonomía? No con incapacitación, sino con apoyo a las personas que requieren apoyo para el ejercicio de esa autonomía. No es la discapacidad la que tiene graduación, no es la capacidad cognitiva la que tiene graduación, son las medidas de apoyo las que tienen graduación. Hay personas que requieren más apoyo en algunas materias, otras personas que requieren más apoyo en otras materias, podrán ser las patrimoniales, podrán ser las personales, podrán ser las de salud, y para eso hoy en día en el sistema, en el tratamiento y en el acompañamiento de las personas con discapacidad, todo eso ya está abordado. En eso no estamos inventando la rueda, sino que lo estamos llevando al sistema de tomas de decisiones jurídicas.
¿Ok? Eso es un poco lo que quería decir. Y lo que siempre les digo, uno podría extenderse mucho más en esta materia, pero hay un cambio de paradigma. Ya no es protección mediante anulación de la persona, además no hay nadie más desprotegido que alguien que está sometido a una curaduría sin control. O sea, nadie más desprotegido y más vulnerable quien está sometido a una curaduría que no la puede cambiar, que no puede hacer nada. Y si los jueces que no lo hacen de oficio no la supervigilan, que no lo hacen porque no tienen tiempo, aunque podrían hacerlo por la legislación, el Código Civil lo permite, son personas completamente abandonadas y expoliadas, no solo en sus bienes, sino que en sus personas. ¿Ok? Entonces eso hay que tenerlo súper presente. Y las discapacidades moderadas en Chile no tienen ninguna protección. Una persona, el sistema de interdicciones es un todo o nada. Y las personas que tienen discapacidades moderadas o están en interdicción y pierden todos sus derechos, su ejercicio, o no están en interdicción y son sumamente vulnerables. Y la mayoría de las familias están optando por no declarar en interdicción. Eso, a pesar de que hay muchas interdicciones todavía. Y lo último que quería decirles es que el Código Civil lo hemos cambiado en materias tan relevantes como el matrimonio o la filiación, y la verdad es que la sociedad progresó. Eso quería decirles. Gracias. Bueno, María Soledad, para cerrar la sesión te doy la palabra. Gracias. Muy breve, ministro, en la línea de lo que señaló Paula, el principio pro persona cambió el eje de esta protección que llegó a ser tan finalmente desprestigiada jurídicamente, y por eso es que viene este nuevo paradigma, no por ser temerario, sino por el desprestigio, el mal ejercicio del sistema de guarda. Se llega también a este otro sistema que pone el eje, el principio pro persona, en la autonomía personal hasta el máximo grado de lo posible, y por eso pierden y se desdibujan estas discapacidades severas, etcétera, etcétera, y se va entonces a cuál es la intensidad de la facilitación. Eso por un lado. En segundo lugar, cuando usted hablaba de las manos expertas, le quiero dar la tranquilidad de que esta comisión es una comisión de abogados, y somos varios, no sé el número exacto, pero sin duda más de 10, y tal vez más de 15, conocedores del tema y que hemos estado dialogando de los distintos puntos de vista para que sea una legislación viable. También que llegamos al acuerdo de presentar el mejor proyecto que a nuestro sentido y juicio debe ser, independiente a que después, ya desde un punto de vista político, ustedes digan, aquí plantamos tales y tales tijeras y cortes, pero nuestro deber como comisión técnica es entregar las mejores ideas matrices, porque en esa parte nosotros estamos, las mejores ideas matrices para el proyecto. Ahora, esto no ha sido tampoco que lo hicimos en el aire, es mediante la comparación de los 3 proyectos de ley más todo el acervo internacional, etcétera, etcétera, pero hemos tenido en cuenta los proyectos y anteproyectos que ya mencionaba, que son 3, y donde allí uno puede encontrar detalladamente todos los aspectos. Por ejemplo, cuando usted mencionó el tercero que va a ir a pedir esta facilitación. Bueno, allí claramente se dice que tenga interés legítimo en ello, y usted bien sabe como excelente profesor de Derecho que esa ponderación la hace el juez. Finalmente, el que tiene el legítimo interés lo discierne el juez. Esto por decir previamente, y me encantaría tener un comentario de sus dudas para poder contestarlas también, y que sean de manera informativa para el trabajo que ustedes van a hacer en su cartera. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. El ministro, y ahora sí para cerrar, porque ya se me están complicando los integrantes con otras actividades. No, muy breve. Sí, yo estoy conociendo este proyecto recién ahora. Me parece, como decía, muy interesante avanzar. Y mis reacciones son de inquietud. Y mi respeto, Andrés Bello no obstaculiza avanzar. Me tocó a mí algunos artículos que cambiaron el Código Civil. Lo dice con mucho honor. Lo que quiero decir, y lo dije como una manera de asegurar, cambiar el sistema de capacidad o incapacidad jurídica no es una cosa fácil, es muy compleja. Y creo que hay que hacerlo bien. A eso es lo que me refería. Y no he puesto en duda lo que hayan hecho por el trabajo de estas 10, 15 personas.
simplemente hacer presente que se está avanzando en términos muy complejos, en situaciones muy difíciles, y ojalá que podamos dar como una buena solución. Yo entiendo que los paradigmas han cambiado en muchas áreas, en muchos ámbitos, y ciertamente hay que darles acogida. Se ha cambiado el Código Civil y seguirá cambiando muchas veces, pero hagámoslo bien. Es solo mi comentario. Y Presidenta, 30 segundos, Presidenta. 30 segundos. Nada más. No, solamente para informarle a la comisión que junto a usted y al senador Girardi, basándonos en el principio pro persona, le hemos enviado un oficio al señor Ministro de Salud pidiendo que se establezcan las condiciones para levantar la restricción que pesa sobre los adultos mayores. Por ejemplo, teniendo presente la tasa de incidencia o de ocupación de cama que registra este grupo etario. Creo que al comienzo tuvieron bien las medidas, pero las circunstancias hoy día han variado y después de la pandemia, ojalá que no tengamos una pandemia de salud mental con los adultos mayores. Entonces, espero que el ministro reciba de buena forma este oficio que le hemos enviado, solamente para información de la comisión. Sí, se lo vamos a compartir y yo creo que tiene que ver justamente con cómo hay veces que medidas que buscan proteger terminan generando más costos, o sea, desde la atrofia muscular para un adulto mayor que no se mueve hasta los problemas de salud mental, yo creo que justifican que se les dé, salvo en comunas en cuarentena, lamentablemente como en Punta Arenas, que se les dé la posibilidad de salir más a los adultos mayores. Así que yo confío en que va a haber una disposición favorable del Ministro de Salud de abordarlo. Así creo yo también. Quiero cerrar con este ánimo colaborativo, pedirle ahí al ministro, junto con agradecerle que hoy día nos haya acompañado personalmente, el que en un plazo definido se puedan hacer las observaciones, vamos a planteárselo, y aquí hay representantes de los otros ministerios también, ahí Jimena y en el caso del Senama, para poder avanzar en el trabajo, agradecerles una vez más, y así lo han hecho todos los colegas, al equipo técnico que está representado aquí, pero son 16 efectivamente profesionales que han estado comprometidos con esto, y yo soy de las que nos tengo fe, ¿ya? De que vamos a poder hacer una contribución acá en algo que efectivamente respete nuestra historia jurídica, pero también se haga cargo de los cambios que se van dando. Son ambas cosas las hemos podido conciliar en otras ocasiones. Y si necesitamos volver a reunirnos, lo vamos a hacer. O sea, yo entiendo que este es un proyecto que requiere de trabajo y en ese ánimo vamos a continuar. Así que muchas gracias a todos y habiéndose cumplido el objeto de la sesión, la levantamos. La grabación se ha detenido.